educación significa precisamente más cultura y más arte. El libro que sale publicado por la editorial Ciencias Sociales en Cuba y también salió publicado por la editorial Ocean Sur, vinculada al Centro Che Guevara de La Habana, se titula Hegemonía y cultura en tiempos de contrainsurgencia soft. Para mí es un honor y un orgullo, lo digo sin diplomacia alguna, que sea publicado en Cuba justamente en esta época, con todas las dificultades. Aún así sale publicado por la editorial de Ciencias Sociales. Por eso a mí me llena de orgullo, es un honor, estoy muy agradecido. ¿Desde dónde escribimos este libro? Lo escribimos desde Argentina. Desde la Argentina sudaca, la Argentina tercermundista, la Argentina del sur global, capitalista y dependiente, lamentablemente. Y lo escribimos también desde la solidaridad antiimperialista, desde la solidaridad internacionalista con la Revolución Cubana. ¿Cuáles son los problemas que aborda este libro? Fundamentalmente tres. Los problemas de la hegemonía y la resistencia desde la contrahegemonía frente a los planes de dominación, inspirado fundamentalmente en la obra y el pensamiento de ese gran revolucionario italiano, comunista, revolucionario, partidario de Lenin y de la Internacional Comunista, Antonio Gramsci. El segundo gran problema, la teoría del imperialismo, que está más vigente que nunca. Y el tercer problema que aborda es el problema de la contrainsurgencia. Los nuevos métodos del viejo proyecto anexionista, imperialista de Monroe y Adams, renovado, reciclado, pero siempre con una finalidad de dominación, la contrainsurgencia, heredera de la doctrina de seguridad nacional del Estado norteamericano, heredera de las doctrinas contrainsurgentes de los franceses en Argelia y en Vietnam, heredera de los nazis, la contrainsurgencia actual, se recicla, pero básicamente con la misma finalidad de siempre, dominar a los pueblos, explotarlos y superexplotarlos, conquistar sus recursos naturales y en el caso específico de Cuba, intentar restaurar el capitalismo. Buenas, acabamos de escuchar a Néstor Cohen, el autor del libro que vamos a presentar hoy. Néstor Cohen es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y es profesor de esa propia institución. Es uno de los grandes marxistas contemporáneos y un autor que ha sido publicado en Cuba precisamente por la editorial Ciencias Sociales. Este libro que vamos a presentar hoy, Hegemonía y cultura en tiempos de contrainsurgencia soft, no le cojan miedo al título, es un libro muy ameno, se lee muy fácil. Es su última obra y tiene como objeto fundamental analizar, además de la situación en Cuba particular, sistematizar un grupo de variables con respecto a la lucha cultural, ideológica, que se tiene como escenario las mentes, los corazones de las personas y que enfrenta al capitalismo como statu quo y un modelo alternativo que estamos tratando de construir acá. Para presentar el libro, me honra tener aquí al compañero y amigo Iroel Sánchez, ingeniero de formación pero periodista por vocación, fundador de la revista cultural La Jiribilla, mucho tiempo fue presidente del Instituto Cubano del Libro y hoy está al frente de un proyecto maravilloso que se llama La Pupila Insomne, que tiene un programa de televisión que se llama La Pupila Asombrada. Iroel, gracias por estar aquí con nosotros. Dime, ¿qué te pareció el libro? Y háblanos de él un poco. Sí, bueno, gracias, Michelle. Realmente un placer estar aquí a tu lado. Casi no nos vemos. Sí, hablando de un libro de Néstor, que como tú es un amigo también y un hermano en las batallas de las que el libro habla. Habría que empezar, aunque Michelle se refirió a Néstor del modo como autor, ¿no? Del libro. Néstor es alguien que tiene una combinación muy, no diría que rara, pero sí sui generis. Néstor es un teórico, revolucionario, un marxista del tercer mundo, como aludiríamos a uno de sus libros, Marx en su tercer mundo, con un catálogo editorial tremendo, con una obra sólida, a pesar de que es una persona, no es una persona de una edad avanzada,
ni mucho menos, todos girando alrededor de las luchas revolucionarias contemporáneas en el plano de las ideas, pero con una solidez teórica, y a la vez Néstor es un militante revolucionario. Néstor es profesor de la Universidad de Buenos Aires, pero Néstor fue durante muchos años parte esencial de la Universidad de las Madres de la Plaza de Mayo. Néstor ha estado presente en innumerables eventos de pensamiento, ha estado muchas veces en Cuba y ha estudiado nuestra realidad, ha estudiado nuestra historia, ha estudiado el pensamiento revolucionario latinoamericano y cubano. No es una persona con una visión eurocéntrica de la realidad latinoamericana, sino todo lo contrario. Fue un amigo entrañable de alguien que es muy entrañable también para nosotros, Fernando Martínez Heredia. Y digo todo esto no solo por que estamos hablando de un libro de Néstor, sino para entender por qué existe este libro. Claro. Porque este libro es un libro que surge en medio de una batalla. Y es un libro al calor de los recientes acontecimientos en Cuba, desde noviembre del año pasado hasta ahora. Néstor empieza y toma como base del libro a dos intelectuales argentinos víctimas de la dictadura. Haroldo Conti y Daniel Open. Que hace más de 50 años, bueno, fueron asesinados por la dictadura argentina, pero hace más de 50 años. Desaparecidos de verdad. Exactamente, no como los que ahora vemos construir en toda esta guerra mediática contra Cuba, por sus ideas y por su actitud. Pero Daniel Open, por ejemplo, toma aquí Néstor un fragmento de su análisis que permaneció inédito muchos años, del llamado proyecto Marginalidad, que la Fundación Ford, una de las tantas pantallas que la hacía, ha usado y que usó mucho en los años 50 y 60 del pasado siglo. Y Daniel Open lo analizó y demostró por qué era un acto de injerencia y de utilización del mundo de la sociología y del mundo de las ciencias sociales contra nuestros pueblos. Tiene una tesis fundamental ahí que yo creo que acompaña todo el libro, dice Daniel Open, que la historia ha demostrado que no se puede instrumentalizar el imperialismo, sino que es el imperialismo el que termina instrumentalizando a los exactamente, pensadores, a los intelectuales. Así mismo. Y el otro, Haroldo Conti, él pone la carta de rechazo de Conti a una beca que sigue viva, actuando con una de las becas más importantes que da para el mundo de las ciencias sociales y del pensamiento en general, el gobierno, bueno, no el gobierno, pero este mundo de ONG y de fundaciones, que es la beca Guggenheim. Y la rechaza, y la explicación de por qué la rechaza es de una absoluta actualidad. Entonces, aunque los textos que están en este libro circularon en internet con anterioridad alrededor de toda la confrontación ideológica de los últimos meses en Cuba, noviembre hacia acá, después me voy a referir a eso, quiero llamar la atención sobre la presentación que sí es para este libro que hace Néstor, que yo diría que es una pieza ineludible de la lucha ideológica contemporánea en Cuba y en América Latina menos. Y para entender, y para cualquier parte del mundo, para entender a qué estamos abocados y qué está pasando. Porque estamos viendo hechos, a veces no hechos, a veces construcciones virtuales también. Pero hay que ir más allá. Y con una solidez teórica, con una cantidad de referentes de pensamiento marxista y no marxista, Néstor se adentra aquí y presenta estos otros trabajos de un modo que yo diría que no solo es erudito, que no solo es casi enciclopédico, sino que es también divertido por el uso del sarcasmo, por el uso de la ironía. Es un libro muy fácil de leer. Exactamente, es entretenido, sí. Hasta a veces divertido, y a veces hay frases que son hilarantes, realmente.
por el manejo de la ironía, por las analogías que hace. Y Néstor aquí desmonta, por ejemplo, ese que después sobre el mismo libro, a él lo entrevistó Rodolfo Romero, porque este libro se presentó, como él dice en ese video, por la editorial Ocean Sur de modo digital. Tuvo una excelente entrevista que le hizo Rodolfo Romero Reyes para la revista Contexto Latinoamericano, y después un grupo de Telegram en Cuba que se llama La Manigua también tuvo una entrevista colectiva con él, y eso también se ha escrito y se publicó en Cuba Debate. Exactamente, se ha transcrito. Y en Cuba Debate se llama está la transcripción. Socialdemocracia en Cuba, ¿no? Sí, algo así. Un fracaso anunciado. Pero, y aunque estos textos no están aquí, lo digo como referentes para ampliar esos elementos. Pero esta presentación que Néstor hace, por ejemplo, donde desmonta esa tesis del republicanismo socialdemócrata, como él lo, entre comillas, con toda razón, porque eso no tiene ningún fundamento, y mucho menos tiene un fundamento como una solución para el tercer mundo o para Cuba. Y lo hace con el pensamiento de Marx, con el pensamiento de un marxista como Perry Anderson, como una persona mucho más acá que yo no conocía y que él llama a leer, y hay que leer Ellen Wilson, que la cita también, Melkin Wilson, y que la utiliza con mucha inteligencia aquí. Alude a una polémica entre Perry Anderson y Norberto Bobbio, aleccionadora. No, él hace un análisis muy esclarecedor de todo el pensamiento de Bobbio. Bobbio. No, y saca algo, la alianza con Mussolini, mientras tenía a Gramsci en la cárcel. Sí, que la carta que le escribe a Mussolini diciendo que siempre iba a ser un fascista. Esa disposición, ¿no? Y que son los referentes Bobbio de toda esta tendencia que nos han tratado de vender, ¿no? Él también trata, a mi juicio, con mucho éxito, y lo dice en la introducción, 3 elementos. Uno, el tema de la hegemonía, en el cual, por supuesto, Gramsci es el principal referente. Y él habla del Gramsci que nos ha querido vender la socialdemocracia y el posmodernismo, con un concepto manipulador de la sociedad civil. Él habla de un Gramsci que es leninista, que es radical, que es revolucionario. El Gramsci leninista que se proclama discípulo de Lenin. Habla de la teoría del imperialismo y de lo que él llama contrainsurgencia soft, que es lo que nosotros llamaríamos subversión. Claro. Y en este sentido entramos en los otros textos, ¿no? Porque son textos que tienen una historia, tienen la historia de cómo él choca, y lo hace con dolor, lo dice también, con la participación de un grupo de personas que él conoce en un intento de extender el golpe blando que hubo en Cuba, que sigue teniendo secuelas. Y que tuvo un acontecer cercano aquí donde estamos hoy, en el Ministerio de Cultura, ¿no? Y a partir de estos hechos, de hace un año, el intento de lanzar una cosa llamada articulación plebeya, en donde descubrió nombres de personas conocidas, y él se puso a investigar y encontró que varias de estas personas habían participado en proyectos de Open Society, de George Soros, o financiados por la NET o por la USAID, y a partir de ahí él se propuso la tarea y envía una carta primero al grupo, al sitio Latiza, después al Marinelo, después rescata, todo esto está en el libro, después rescata un texto de una revista de la Universidad de La Habana de los años 60, que existió paralelamente con Pensamiento Crítico, también una revista que él ha estudiado y que es ineludible para entender la Revolución Cubana en el campo de las ciencias sociales, del imperialismo y ciencias sociales. Y le hace finalmente una entrevista a José Berlara, que es quien editaba esta revista, quien armaba fundamentalmente sus textos desde un lugar emblemático de las ciencias sociales cubanas, que es el Departamento de Filosofía
de la Universidad de La Habana, ¿no? Donde, bueno, estaban importantes pensadores de la Revolución Cubana que llegan hasta hoy. Pero el hecho de que este texto, yo diría, que atraviese la batalla en la que hoy nos encontramos, el hecho de que desde América Latina Néstor Cohen sea capaz de arrojarnos luz sobre las cosas que tratan de mantener en la sombra, y lo haga con esa mezcla de, yo decía, ¿no?, de erudición y de prosa deliciosa, ¿no? Perdonando la cacofonía. Yo sé que este es un libro que ha circulado, que ha tenido resonancia, que ha sido leído en el mundo intelectual cubano, pero yo recomendaría que incluso aquellas personas que no pertenecen propiamente a una labor que se llama intelectual estrechamente, ¿no?, sino que todos los revolucionarios en Cuba, en América Latina, que quieran entender esta batalla a veces intangible, invisible, a la que estamos acudiendo por estos días, que tiene hechos muy, muy ilustrativos y muy recientes. Sí, llamamos a los revolucionarios a leerlo porque estamos seguros que los contrarrevolucionarios lo van estudiando, o lo están estudiando. Así mismo es. Creo que es imprescindible. Creo que no se puede perder la oportunidad de un material como este, tenerlo incluso de consulta por su propia bibliografía, por la cantidad de argumentos que aporta. No dije, me salté un capítulo, que es un capítulo a mi juicio fundamental, en que comparto una pasión con Néstor, que es el capítulo dedicado a las investigaciones sobre la Guerra Fría Cultural de Francis Stoner Saunders, que es este libro clásico, homónimo, así, la Guerra Fría Cultural. Y otro libro, bueno, aunque el libro de Stoner Saunders está centrado más bien en Europa, que publicó en su momento la editorial Ciencias Sociales, y su doctorado vino aquí, tuvo un importante contacto con nuestra vida cultural en ese momento, año estoy hablando 2003, si mal no recuerdo, 2002, pero también está el libro de María Eugenia Mudrosic, una compatriota de Néstor, sobre una revista que se llama Mundo Nuevo, que tiene que ver mucho con los proyectos que la CIA utilizó para la guerra cultural contra la Revolución Cubana, a partir de la hegemonía que la Revolución Cubana logró en los años 60, particularmente la Casa de las Américas, ¿no? Y surge este proyecto donde realmente lograron cooptar a destacados escritores, intelectuales latinoamericanos, y el libro de Mudrosic, que se empata, hablando en cubano, ¿no?, con el archivo de Emil Rodríguez Monegal, que es el operador, el director de esta revista, el archivo personal y su correspondencia con gente como Mario Vargas Llosa. Es muy iluminador de los hilos que movieron toda esta trama. Después han existido otras revistas, en el caso cubano salió en 90, la revista Encuentro de la Cultura Cubana. Después, muy reciente, y Néstor lo toma también como un episodio, el caso de Cuba Posible, financiado por Soros, el gobierno de Noruega, son los mismos actores, y que ahora resurge con un rostro mucho más diáfano, ¿no?, que es Cuba Próxima, de que se ha hablado en estos días, que se da el lujo de tener algunos terroristas en el staff. Gutiérrez, Boroná y compañía. Exactamente, pero que en aquel momento nos hablaba de una Cuba posible, de una casa, todo muy bonito, muy... pero ya la máscara ha caído completo. Tienen, por cierto, al emigrante voluntario de estos días también en el staff. Nuestro querido dramaturgo. Exactamente. Ese es el staff, y todos estos procesos de utilizar las ciencias sociales, la cultura como armas en la guerra de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos contra la Revolución Cubana. Yo creo que por todas esas razones, me parece, hemos tenido que hablar, que resumir un poco, muy apresuradamente, pero que este es un libro que debemos tener, que debemos leer y que debemos tratar que sea conocido en Cuba, está en el sitio, en el mundo, en América Latina,
en todo el que lo pueda acceder en el sitio de la editorial Ocean Sur, y está aquí en Cuba circulando, y me imagino que estará pronto en librerías, en bibliotecas, por la editorial Ciencias Sociales, que Michel Torres Corona dirige. Eso dicen. Bueno, el libro, como decía Iroel, es obra de un filósofo militante que no se limita a tratar de explicar el mundo, sino que trata también de transformarlo. Y en ese sentido es una obra que yo creo que nos va a ayudar mucho a todos los revolucionarios. Nada, los dejamos con esta invitación de Iroel a disfrutar de la lectura de este libro, que parece muy complejo, pero en realidad es una lectura muy agradable. Y los invitamos a próximos sábados del libro. Chao. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte.